En Aragón Radio, Al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaj. Todos los días confiamos nuestra vida a muchísimas personas anónimas. Un conductor de autobús que nos lleva y nos fiamos de él. Un arquitecto y ingenieros civiles que han diseñado un edificio en el que vives que garantizan que no se va a caer. Y el agua que te llegue sea potable. Y también confiamos en todas esas personas que están detrás de que en los supermercados haya siempre comida. Detrás de todas estas certezas que sabemos que van a pasar siempre, hay personas que las sustentan. Claro. Pero muchas veces se nos deja fuera a nosotros, a los matemáticos, porque es verdad que no se nos ve. Pero aquí queremos reivindicar que efectivamente estamos ahí. Y es que los arquitectos, por ejemplo, no podrían haber diseñado esos edificios sin herramientas matemáticas como el teorema de Pitágoras. Los vehículos no se podrían haber creado sin esas ecuaciones que rigen el movimiento de los cuerpos, ni tampoco se podrían abastecer todos los supermercados si no hubiese buenos modelos logísticos que nos dijesen cómo hacerlo. Sin embargo, y como tú bien dices, rara vez te encuentras a alguien, incluso dentro de ámbitos más técnicos como esa arquitectura, que sepa por qué esas herramientas matemáticas son verdad. O sea, saber aplicarlas, saber entenderlas bien, pero ¿por qué son verdad? ¿Cuántos de nuestros oyentes sabrán por qué es cierto ese teorema de Pitágoras? ¿O de dónde surgen esas ecuaciones del movimiento? A ver, siendo prácticos, que es lo que estarán pensando todos, no hace falta saber por qué algo es cierto, Claro que no, para utilizarlo. Pero sí que es verdad que ese argumento, bueno, bien, pero alguien en algún momento tuvo que saber por qué, simplemente para plantearlo. Claro. Y es que en matemáticas esto es algo no importante, es que es fundamental, aunque lamentablemente muchas veces se queda en el margen. Y es que todas las verdades matemáticas deben pasar por un riguroso proceso antes de poder tomarlas por válidas. Y ese proceso tan fundamental que dices recibe en matemáticas el nombre de demostración. Un proceso muy riguroso, pero ojo, también muy potente. Porque una vez que una cosa matemática, una verdad matemática se demuestra, ya queda demostrada para siempre y ya nos permite tomarla como cierta el resto de las ocasiones sin necesidad de volver a cuestionarla y volver a redemostrarla. Recordando un poquito esa anécdota que contamos en nuestro primer programa sobre Fermat, esa idea de que había ahí una proposición que él en su momento dijo que era verdad y en el margen de ese libro puso que a pesar de que era cierta no le cabía la demostración de por qué lo era, esa propiedad no se dio por cierta hasta, ya lo dijimos, 300 años después, cuando una persona, un matemático, llegó y la demostró formalmente. Nadie se fió ni siquiera de la palabra de Fermat. Claro. O se ve la demostración o no se dice nada. Nadie en el mundo de las matemáticas va a atreverse a admitir que algo es cierto sin una demostración rigurosa delante. Y es por eso que no podíamos dejar un programa en el que os vamos a hablar precisamente de ese pilar tan fundamental de las matemáticas. Así que, bienvenidos, hoy más que nunca, al programa donde os contamos todo lo que quedó por demostrar. Bienvenidos al margen de Fermat. Demostrar no es tarea fácil. De hecho, es un arte que se coge con la experiencia. E incluso las afirmaciones más tontas, como que si tenemos dos puntos a ambos lados de una recta y queremos unirlos con una línea, en algún momento nos tendremos que cruzar con esa recta, necesitan una demostración y, de hecho, no son demostraciones para nada triviales. Sin embargo, sí que existen una serie como de procedimientos típicos, de moldes a los cuales ajustarnos para demostrar ciertas cosas. Y esos procedimientos cubren un número muy grande de demostraciones, a pesar de que hay otras que, pues eso, necesitan ideas un poquito más distintas. Pero hoy os vamos a hablar de esos principales métodos de demostración, con ejemplos sencillos que se puedan entender. La gente ahora mismo estará pensando que demostrar, pues que no puede ser tan complicado, ¿no? Que
Tú partes de unas premisas, las que sean, quieres llegar a una cierta conclusión, a un cierto teorema, y bueno, aplicando argumentos lógicos, que dentro de lo que son las matemáticas pues serán más fáciles o más complicados, pues podrás llegar a lo que querías demostrar. Bueno, pues este es un primer tipo de demostración, es algo que a veces funciona y es lo que llamamos, pues de alguna manera, el método directo para demostrar cosas. En ocasiones puede funcionar y es probablemente pues lo más sencillo dentro del mundo de las demostraciones. Pero cuidado con ese sencillo. Con sencillo queremos decir que la estructura lógica es fácil de entender, es decir, que si yo tengo una cosa, voy razonando, llego a otra cosa y de esa cosa llego a otra cosa y al final llego al resultado que yo quiero, pues todo el mundo entiende por qué el proceso de razonamiento funciona. Ahora bien, que esos pasos sean fáciles de aplicar y que seamos capaces de razonar nuestro camino ahí paso a paso, no tiene por qué ser fácil y de hecho no lo suele ser. Vamos a poner un ejemplo en el que espero sí lo sea para nuestros oyentes, y es demostrar una afirmación que, bueno, puede tener más o menos interés, pero en determinados contextos es importante, y es que si tenemos un número par, un n par, su cuadrado, es decir, al elevar ese n al cuadrado, también va a resultar un número par. Para ello, pues si necesitamos partir de unas premisas, que en este caso es que el número n es par, necesitamos, y esto es algo a lo que hicimos referencia ya en nuestro programa anterior sobre las definiciones, necesitamos una definición formal de lo que es ser un número par. Y ya vimos en ese programa que un número par se podía expresar como 2 por algo. Ese algo, un número natural. En este caso, pues nuestro n lo vamos a expresar como 2 por k, donde k es un cierto número natural. Y a lo que queremos llegar es que cuando elevemos ese n al cuadrado, lo que nos salga también sea par. Es decir, que también sea 2 por otro número natural. Efectivamente, es así. Y lo podemos hacer con una cadena de argumentos lógicos sencilla. Si cogemos n, que es 2k, y lo elevamos al cuadrado, lo que nos queda es 4k al cuadrado. Y ese 4k al cuadrado es 2 por 2k al cuadrado. Y como ese 2k al cuadrado también es un número natural, lo que tenemos ahí es efectivamente un número par. Ya hemos demostrado, ha sido sencillo, espero, que si tenemos un número par, el cuadrado de ese número también es par. Pero ojo, aquí hablábamos también en el anterior programa en que el sentido de las implicaciones es muy importante. Y aquí lo que hemos demostrado es, como tú bien has dicho, ya por 50ª vez, que si un número es par, su cuadrado también es par. Pero muchísima precaución. Esto no tiene por qué decir que el cuadrado del número, si un cuadrado es un número par, el número del que viene también lo sea. Que no podamos ir al revés, claro. Ojo, un ejemplito muy sencillito para verlo rápidamente. Yo soy de Alcañiz y por lo tanto soy de Aragón. Pero el argumento de yo conozco a alguien que es de Aragón y por lo tanto es de Alcañiz es que es falso. No tiene ningún tipo de sentido. No se puede hacer. En este caso, más concretamente, si el 18 es par, por ejemplo, que lo es, espero que nadie me lo discuta, 18 al cuadrado no me hace falta calcularlo, que también sé que será par. Por lo que acabamos de demostrar. Claro. Pero si yo te digo que 576 es un número al cuadrado, no te voy a decir cuál es, ¿tú realmente me sabes decir que el número del que viene es par? Ojo, es que estamos diciendo cosas distintas. Claro, pero aquí demostrar de manera directa, eso que hablábamos antes, esta implicación contraria, ya no es tan fácil. Y aquí es donde dentro de las demostraciones directas, deductivas, pues podemos ir abriendo otros pequeños caminos. En este caso, lo que sí que es sencillo es demostrar que si tenemos un número impar, entonces su cuadrado va a ser impar. La explicación es bastante similar a la anterior. En este caso, la definición de un número impar sería 2k más 1. Si cogemos eso y lo elevamos al cuadrado, todos nos hemos enfrentado alguna vez a ese binomio al cuadrado, esa identidad notable, lo que nos queda es 2k al cuadrado, que es 4k al cuadrado, más 1 al cuadrado, que es 1, más 2 por el primero por el segundo, que en este caso es 4k. Así que lo que nos sale es una cosa que es múltiplo de 2 más un 1 ahí al final que queda suelto. Eso es, efectivamente, un número impar, y por lo tanto hemos demostrado que si tenemos un número impar, el cuadrado también va a ser impar. Y con esto ya lo que tenemos son dos clases excluyentes. Es decir, si tenemos un número par, vamos a ir a un número par. Y si tenemos un número impar, vamos a ir a un número impar. Es decir, un número impar no va a poder ir a un número par. Por lo tanto, es que solo hay una manera de relacionarlos. Vale. Y esto sí que es una demostración de la otra implicación, que claramente es mucho más difícil. Y ahora sí que podemos decir que n sea par es lo mismo o implica en ambas direcciones que n al cuadrado sea par. Ese sí, solo sí,
es muy importante, de hecho es más potente, pero ojo que también esa potencia tiene ese precio de más demostración que hay que hacer. Y ojo, porque aquí, esto yo creo que es algo en lo que hacer énfasis, porque mucha gente cuando oye un argumento del tipo de algo implica lo otro, no le cuesta nada hacerlo en la otra dirección. Sí, ya hablamos un poquito en el anterior programa de esa inferencia semántica que hacemos a veces. Ahí está, el ejemplo que dimos fue que si tú no estudias, no trabajas, por supuesto, no vas a sacar buenas notas. Eso es una cosa que es fácilmente demostrable. Ahora bien, que tú no hayas sacado una buena nota no tiene por qué decir que tú no hayas estudiado o trabajado. Y ojo, porque mucha gente sí que lo asume y entiende que en cuanto tú dices una cosa, también estás diciendo la otra, aunque no tienen nada que ver. Bueno, siguiendo un poquito el camino de las demostraciones deductivas, hay veces en el que demostrar una cosa de manera directa, como acabamos de hacer con eso de los cuadrados o los pares y los impares, no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues muchas veces simplemente es porque el camino que nos lleva desde la premisa hasta el consecuente no tenemos manera de relacionarlo o no se nos ocurre en ese momento hacerlo de una cierta manera lógica fácil. En estos casos existen ciertos trucos que se basan un poquito pues, en la lógica y en cómo funcionan esas relaciones lógicas y que nos ayudan a facilitar el trabajo. Uno de ellos, muy conocido y muy importante, es la técnica del contrapositivo. Vaya nombre, ¿eh? Vaya nombre. Yo quiero demostrar que A implica B. En este caso estábamos demostrando que n es par, implica n cuadrado par, lo que sea. Una cosa implica otra. Pues ojo aquí, puedo optar por hacer el camino contrapositivo, que lo que significa es demostrar que si B no se cumple, entonces tampoco se cumplirá A. Y esto es exactamente lo mismo que lo que yo quería hacer de primeras. Igual así, en abstracto, la gente no te lo termina de comprar. Te dice, no sé si me convence. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo saco aquí la regla y te digo que es la siguiente. Si alguien tiene el carnet de conducir, entonces esa persona es mayor de edad. Esa regla es la misma regla que decir que si tú eres menor de edad, es decir, negamos la consecuencia de antes, entonces no tienes el carnet de conducir, que es la negación de lo primero. Efectivamente. Esas dos reglas, o sea, una regla que pues yo te llego a ti y te digo, ¿tú tienes el carnet de conducir? Sí, pues entonces eres mayor de edad. Es lo mismo que la otra. O sea, realmente nos valdrían exactamente para lo mismo. Para lo mismo. Vienen a decir lo mismo, aunque... Pero sí que hay que tener un pequeño detalle, hay que tener que es que hay gente que dice, bueno, ya, pero tú a veces puedes tener al menos 18 años y no tener el carnet. Ya, sí, pero es que eso es otra cosa, se quedan por fuera, aparte. Eso no tiene nada que ver. Lo que estamos diciendo es que las dos reglas, aunque se expresan de manera distinta, quieren decir lo mismo. Y eso es importantísimo. Importantísimo y súper útil. Vamos con una demostración, con un ejemplo más puramente matemático. Una propiedad con la que todo el que ha pasado por clases de matemáticas en secundaria se ha enfrentado. Y es que si el producto de dos números naturales es 0, es decir, si yo tengo A por B igual a 0, necesariamente uno de los dos, al menos, tiene que ser 0. ¿Cómo se demuestra esto? Encontrar un argumento lógico así de manera directa, es decir, si yo parto de que A por B es 0, llegar directamente a que A o B son 0, no parece tarea sencilla. Vamos a recurrir al contrapositivo. ¿Cuál sería el contrapositivo aquí? Intentar negar, es decir, ver qué pasa si A y B no son 0 ninguno de los dos, intentar demostrar que entonces no se va a cumplir que el producto sea 0. Y esto es que es completamente evidente. Si yo tengo dos números naturales no nulos y los multiplico, el resultado no va a ser 0. Por lo tanto, ya tengo demostrada la implicación contrapositiva y eso es equivalente a haber demostrado la implicación tal. Porque, efectivamente, si ahora ya tengo que si dos números distintos de 0 jamás me van a dar 0, si el resultado que me sale sí que es 0, entonces no pueden ser los dos números distintos de 0. Tiene que ser uno de los dos por lo menos 0. Espero que se haya entendido esta idea. Y yo ahora quiero divagar un poquito de este rumbo que estábamos teniendo y sacar a relucir una frase que decimos muchísimas veces nosotros. Y es que algo exista, aquellos que nos sigan ya sabrán cómo es esto, no quiere decir que lo sepamos construir. Y vamos a hablar ahora justo pues de lo que nunca hablamos, y cuando sí se puede construir, cómo es, ¿no? Eso es. Entonces, hay demostraciones en las que queremos demostrar que algo existe y no es la única manera, pero la manera que más se nos suele ocurrir, la más natural es, vamos a intentar construir como tal
ese objeto, ¿no? Ojo, cuidado, repetimos lo que decimos siempre. No tenemos por qué encontrar siempre una demostración de este estilo, pero a veces sí. Oye, Puede ser útil. Está muy bien. Vamos a coger un ejemplo concreto para no quedarnos como siempre en el mundo de las ideas. Y el ejemplo va a ser la siguiente afirmación. Dados dos números reales A y B distintos, existe un número real comprendido entre ellos. Y aquí, pues la demostración, lo que vamos a hacer es simplemente construirlo como tal. O sea, vale, tú tienes dos números, A y B, reales, y para demostrar que existe al menos un número real que está ahí dentro, lo que vas a hacer es construir uno. Como tal, te voy a sacar un número que efectivamente lo cumple, y es bastante sencillo. Cojo la media, pues sumo A y B y lo divido por 2. Y este número se puede comprobar bastante rápido que efectivamente está entre A y B. Bien dicho eso de se puede comprobar. Claro, no hay que dar por hecho de primeras que cuando pueda. yo construyo la media A más B partido por 2 vaya a estar comprendido entre ellos. ¿Cómo demostramos esto? Pues en este caso lo hacemos de manera directa. ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente A más B dividido entre 2 está entre A y B? Bueno, primero de todo, podemos suponer que lo que estamos diciendo cuando decimos que tenemos dos números A y B es que A es el más pequeño de los dos. Nadie nos va... Y si no, les cambiamos los nombres y ya está. Entonces, lo que queremos demostrar realmente cuando decimos que A más B partido por 2 está entre A y B es que es mayor que A y menor que B. ¿Cómo demuestro, por ejemplo, que A más B partido por 2 es menor que B? Pues A más B partido por 2 va a ser menor que B si, solamente si, A más B es menor que 2 por B. Y pasamos el denominador al otro lado. Vale. Y ahí ya, restando B a ambos lados, lo que demuestro es que eso es sí, solamente sí, A es menor que B. Que eso es cierto. Evidentemente. Ya tenemos demostrado que A más B partido por 2 es menor que B. De la misma manera se demuestra que es mayor que A y por lo tanto lo tenemos comprendido entre ambos números tal y como queríamos. Y lo que decíamos de que era constructiva es porque si ahora tuviésemos, imagínate, un caso concreto como que A es 3,75 y B 3,76, la demostración ya nos dice cómo podemos encontrar incluso... O sea, claro, no solo que existe, sino que además también podemos decirte cuál. O sea, cuál, cuidado, te podemos decir uno de ellos. Que en este caso calculamos la media y nos va a quedar 3,755. De nuevo, insistimos antes de dejar de lado este método de demostración, no siempre tiene por qué pasar esto. O sea, en este caso hemos tenido suerte y podemos construirlo. Pero no siempre es necesario construir un objeto para demostrar que en efecto existe. Y también aclarar aquí un par de cositas. La primera de todas, que estamos diciendo que para demostrar que existe alguno, lo que hacemos es nosotros construir la media. Como tú ya bien has indicado, por supuesto existen muchos más. Claro. Pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es demostrar que existe al menos uno. Y de esta manera ya lo tenemos. Y ojo, también importante a la hora de demostrar esto, que lo estamos haciendo para dos números generales, A y B. Que evidentemente si yo te digo existe un número entre el 3 y el 4, hombre, pues, claro, pues tú ya me sabes decir que el 4,5 está ahí. Pero no, lo que estamos haciendo es... El 3,5 digo. Sí, 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 lo que estamos haciendo es crear una manera constructiva de crear siempre ese número que está entre A y B como A más B partido por 2. Eso se puede hacer siempre, cualesquiera sean A y B, y por lo tanto la afirmación queda demostrada. Pero bueno, todas estas demostraciones que estamos viendo hasta el momento, de alguna forma, requieren de una intuición, requieren de saber ese procedimiento de cómo vamos a poder llegar de una cosa que es cierta a otra cosa que también lo es. Y hay veces que esa intuición no está en la cabeza y no está porque de hecho es una intuición contraria. Es decir, hay veces que aparece una proposición en nuestra cabeza que decimos, esto no puede ser, esto tiene que ser imposible. ¿Cómo hacemos para demostrar algo que nosotros queremos demostrar que es imposible? Bueno, pues en este caso hay un método de demostración muy interesante a mi juicio que es el siguiente. Esa cosa que nosotros creemos que no es verdad, vamos a asumir que sí lo es. Es decir, vamos a ir contra nuestra propia intuición y vamos a asumir que sí que es verdad. En ese caso, vamos a poder operar, vamos a poder aplicar una serie de razonamientos lógicos y lo que vamos a intentar en este tipo de demostración es llegar a una contradicción lógica con nuestra premisa inicial. Claro, si todos los razonamientos que hemos hecho a lo largo de ese proceso son correctos y llegamos a una contradicción, lo único que puede estar mal en nuestro proceso de razonamiento es la premisa inicial. Esa premisa que iba en contra de nuestra intuición y que por lo tanto, al ser falsa, nos da la razón respecto a esa intuición inicial. Efectivamente, eso que pensábamos que era imposible, lo es.
Diego, lo has explicado fantástico, pero te tengo que decir que yo creo que la gente se habrá hecho un lío. Hombre, así que vamos y no es para menos. Y que nadie se sienta mal porque todos, la primera vez que te lo enseñan esto, dices, pues muy bien, fantástico, el profesor lo ha dicho genial, pero no me he enterado. A ver cómo lo hago. Así que vamos a montar una pequeña historieta porque este tipo de argumento también lo utilizan muchas veces los abogados, o se utiliza en temas de juicios y leyes, para demostrar que, aunque igual no se sepa lo que ha pasado en un caso, lo que sí que se sabe es que se está mintiendo y por algo se estará mintiendo. Claro. Vamos a imaginar, yo qué sé, que ha habido un caso de asesinato. Ha muerto un señor que acababa de recibir una herencia y el principal sospechoso es su hermano. Wow. Uf, ¿qué habrá pasado aquí? Por supuesto, el hermano tiene una coartada y dice que él cuando ocurrió el asesinato no podía estar ahí porque él estaba a 100 kilómetros, más o menos. Y la cosa está en que fue el mismo hermano el que denunció el asesinato, o sea, él fue el que llamó. O sea, imagínate la situación. Entonces, claro, aquí el abogado quiere demostrar que efectivamente el hermano fue el que lo asesinó. No puede demostrar que efectivamente, no, mira, es que tenemos una cámara que te ha grabado oyendo. Claro, eso sería la demostración directa en este caso. Sino que lo que puede decir es, claro, pero usted llamó cuando ocurrió el asesinato. Y dice, sí, llamé y llegaron los forenses y los forenses ya dijeron, claro, pero es que cuando llegaron los forenses... esto me estoy imaginando sí, todo. Sí. Cuando llegaron los forenses dijeron que el cuerpo llevaba media hora muerto. Si usted estaba a 100 kilómetros entre que llamó, llegaron los forenses y midieron, es imposible, porque si no querría decir que usted recorrió esos 100 kilómetros a una velocidad inalcanzable por un coche. Es decir, ojo, no sabemos cómo ha asesinado a este hombre, ni le hemos visto, ni tenemos ninguna prueba directa de que el hermano ha asesinado a su hermano. Pero sí sabemos que lo que nos ha dicho de que él estaba en Zaragoza, estaba a 100 kilómetros, es imposible. Que era esa premisa que tú has dicho, que hemos asumido al principio, que es verdad, por razonamientos lógicos y correctos, hemos visto que no puede ser así porque llegamos a una contradicción, por lo tanto, esa premisa de que estaba a 100 kilómetros debe ser falsa. Esto, en matemáticas, es lo que se conoce como el método de reducción al absurdo. Y aunque parezca algo muy tonto, puede servir para demostrar resultados muy potentes, como el hecho, que ya hemos nombrado también en algunos programas, de que existen infinitos números primos. Abrochaos el cinturón que viene en curva. ¿Cómo demostramos mediante el método de reducción al absurdo que existen infinitos números primos? Nosotros sospechamos y entonces vamos a cambiar la premisa. Si lo que queremos demostrar es que existen infinitos números primos, vamos a asumir lo contrario, vamos a asumir que existe un número finito de primos. Vamos a decir que esos números primos son P1 hasta un cierto número Pn. ¿Qué hacemos? Nos construimos un número que consiste en multiplicar todos ellos, como son finitos, eso lo puedo hacer. Podemos hacer un producto finito, sí. Y le sumamos 1. Vale. Ese número que acabamos de construir, el producto de todos los supuestos primos más 1, es un número más grande que cualquiera de esos primos. Necesariamente. Por lo tanto, no puede ser primo. Claro. Y eso quiere decir que existe algún primo dentro, que naturalmente tiene que estar dentro de esos que sabíamos, que divide a ese número que acabamos de construir. Claro. ¿Vale? Sí. Entonces vamos a decir que de entre esos primos que acabamos de hacer, hay uno, PK, que divide al número que acabamos de construir, el producto de todos los números primos, más 1. Pero ojo, ese número PK tiene que dividir al producto de todos los números primos. De hecho, forma parte de él. Claro, si divide al producto de todos los números primos y además divide al producto de todos los números primos más 1, necesariamente tiene que dividir a 1. Vamos a hacer aquí un pequeño stop. Sí, porque sé que es complicado. Este es el punto más crítico de la demostración y es normal que igual algunos no tengáis una intuición de por qué ocurre esto. Lo que estamos diciendo es que si un número divide a la suma de 2 y divide a uno de los dos sumandos, necesariamente tiene que dividir al otro sumando. Para ver esto, vamos a pensar en el típico problema que hemos visto toda la vida, estamos aburridos, de las manzanas a repartir entre los niños. Vamos a suponer que hay un número de niños, ¿vale? Hay unos niños, y les queremos repartir el total de manzanas que están divididas en 2 bolsas. Tenemos 2 bolsas de manzanas, ahora queremos repartirlas todas las manzanas entre los niños. Y nosotros sabemos que se pueden repartir perfectamente todas las manzanas entre los niños. No hay que partir ninguna manzana por la mitad ni nada. Vale. Pero, aquí en el cambio, también sabemos que con una de las bolsas también podríamos repartirlas perfectamente entre todos los niños. Claro. O sea, nosotros podemos coger la primera bolsa sin tocar la segunda, repartirlo perfectamente. ¿Y no sobra nada?
Y sabemos que cuando repartamos todas las manzanas, se habrán repartido perfectamente y no habrá habido que partir nada. Necesariamente querrá decir que la segunda bolsa también la hemos podido... ¿Aquí qué ocurre? Bueno, pues los niños son ese PK que hemos sacado. Hay PK niños. Y sabemos que manzanas hay, pues, el producto de todos los primos, que es una de las bolsas, y el 1, que es una bolsa bastante triste, porque solo hay una manzana. Entonces sabemos que la primera bolsa, que tiene el producto de todos los primos, se puede repartir entre todos los PK niños. Entonces, necesariamente, como también el total hemos dicho que se podía repartir, esa bolsa con una sola manzana también se podrá repartir entre esos PK niños. Eso es muy buena aclaración respecto a esto, y ahora volvemos ya a terminar la demostración. Lo que hemos concluido es que como ese PK divide al producto de todos los números primos y también divide al producto de todos los números primos más 1, necesariamente divide a 1. Pero si un número divide a 1, ese número necesariamente es el 1. Así que tenemos un primo, PK, que es igual a 1. Y eso no puede ser porque el 1 no es primo. Entramos en una contradicción lógica y por lo tanto deducimos que nuestra hipótesis inicial, ese hecho de que había un número finito de primos, no es cierta, y por lo tanto lo que tiene que ser cierto es que hay un número infinito de primos. Oye, una demostración... A mí esta es de las demostraciones que me gusta, porque yo creo que es la primera de las demostraciones que se suelen ver en la que demuestras que algo es infinito, que realmente es complicado, porque claro, tú no puedes... De hecho, esto que decíamos de que aunque demostremos que hay infinitos, no lo sabemos construir. De hecho, en otro programa hemos comentado que construir números primos es un problema muy complicado abierto actualmente. Entonces, es una cosa curiosa, porque esta demostración se sabe desde hace muchísimos años, pero cómo hemos evitado, digamos, construir estas cosas. Y con esto podríamos decir, levemente, vagamente, que hemos cerrado, por decirlo así, las herramientas más básicas, aunque nos hemos dejado cosas, que nadie piensa que somos exhaustivos. Pero hemos cerrado como la batería de herramientas más básica de los matemáticos para hacer demostraciones. Con esto tenéis como lo basiquillo, más o menos. Pero para, digamos, ir terminando, queremos también mostrar un método un poquito más sofisticado, o más que sofisticado, igual menos evidente de que se te ocurra de primeras, pero que es muy útil y también ilustra cómo la demostración realmente tiene mucho más allá. Este método se conoce como el método de inducción. Sí, y bueno, es un método que se inspira en una cierta cosa, y es que en el mundo del conocimiento, de las verdades, de esto también hablamos precisamente en ese programa que dedicamos a la verdad, la inducción es ese proceso por el cual, a partir de un número determinado de observaciones, evidentemente un número muy grande, generalizamos una cierta verdad, un poco lo que sucede en el método científico. En matemáticas eso no vale. En matemáticas, para demostrar una verdad lógica, una verdad de razón, para aquellos que nos escucharan aquel día, eso no es posible. Ya hemos comentado que no importa cuántos ejemplos tengamos, pueden ser 10.000, los que sean. Millones. No basta para demostrar que algo va a ser cierto siempre. Lo que vamos a hacer con este método de inducción matemática, que es su verdadero nombre, es una cosa parecida, pero que no es del todo lo mismo. Vale. Y es que vamos a intentar demostrar algo, efectivamente, como dices tú, para todos los números, para 1, hasta el infinito. Lo que vamos a hacer es demostrar que se cumple para el primero de esos números, en este caso para 1. Lo vamos a llamar eso, si quieres, caso base. Y luego, aquí este es el paso que no es evidente, vamos a demostrar en general que si se cumple para un número, también se deberá cumplir para el siguiente. Eso es. En el momento en el que tenemos esas dos piezas, por un lado, que se cumple para un caso inicial y que si se cumple para un caso también necesariamente se cumplirá para el siguiente, ya lo tenemos todo. Porque se cumplirá para el primero y por lo tanto también para el siguiente, para el segundo. Pero claro, entonces ya se cumple para el segundo, entonces también se cumplirá para el siguiente, para el tercero. Y aquí simplemente hay que hacer un razonamiento. ¿Dónde pararía esto? Nunca. Jamás. Porque da igual el número, siempre habrá un siguiente y eso nos permitirá continuar hasta el infinito. Podemos imaginar esto así, pues como yo que sé, una fila de mucha gente esperando ahí para entrar a un concierto. Entonces el primero de la fila, como está ya ahí para entrar, se pone súper nervioso y entonces se gira, le dice al otro y le habla al segundo y eso hace que el segundo se ponga igual de nervioso que el primero. Y entonces el segundo se pone nervioso y se pone a hablar con el tercero y pone nervioso al tercero. Y así sucesivamente, no importa cómo de larga sea esa fila. Siempre vamos a tener que todos los que hay en la fila se van a poner nerviosos, siempre y cuando se cumplan esas dos condiciones. Si eliminamos la hipótesis de que cada uno pone nervioso al siguiente, entonces ya no tiene por qué llegar hasta el final la fila, puede pararse en algún momento. Y si eliminamos la hipótesis de que hay un primero que se pone nervioso, entonces tampoco se tiene por qué cumplir la cosa.
Eso es. Entonces, que quede muy claro, en ese método de inducción tenemos dos piezas igual de importantes. Por un lado, que haya un caso inicial para que esto se cumple, y por otro lado, ese paso de inducción en el que, si se cumple para un caso, se cumplirá también para el siguiente. Como intentamos hacer siempre, vamos a ir a un ejemplo medianamente Asequible, pero matemático puro. Y en este caso lo que vamos a hacer es una propiedad muy interesante, y es que, ojo, la suma de los primeros números impares es siempre un cuadrado perfecto, en particular en el cuadrado. Es decir, el número de impares que estamos sumando. Por ejemplo, si cojo los 3 primeros números impares, sumo 1 más 3 más 5 me da 9, y eso es 3 al cuadrado. He cogido los 3 primeros y su suma me ha dado 3 al cuadrado. Cojo los 5 primeros, 1, 3, 5, 7 y 9, los sumo me da 25, y eso es 5 al cuadrado. Y efectivamente, entonces vamos a ver ahora cómo aplicaríamos ese paso de inducción. Ese proceso de inducción. El caso inicial está bastante claro, ¿no? Sí, Solo tienes un número impar, el 1. Y efectivamente, si lo sumamos y ya está, nos sale un 1 al cuadrado. Y ahora viene el paso de inducción, que es un poquito el difícil. Eso es. Y es que vamos a suponer que efectivamente si hemos cogido los n primeros números impares, nos ha salido una suma al cuadrado. Ahora, asumiendo que eso es verdad, vamos a intentar demostrar que si sumamos el siguiente número impar, nos tendrá que salir, en este caso, el siguiente cuadrado, n más 1, n más 1 al cuadrado. Vale, si podemos imaginar esto visualmente como un cuadrado, ¿vale? El n al cuadrado sería como, pues eso, un cuadrado de n por n puntos, y para poder convertir ese cuadrado en el siguiente cuadrado, que sería n más 1 por n más 1, lo que necesitamos es añadir como una capita extra de puntos por 2 de sus lados. Y claro, esa capa vamos a hacerla por piezas. Tenemos el cuadrado. En el lado, vamos a decir, superior, le tenemos que poner n. Eso es. En el lado derecho, en la pared derecha, le tenemos que poner otros n porque es un cuadrado. Y entonces nos estará quedando una especie como de L muy gordita. Tendremos que poner esa esquina. Y esa esquina es 1. Estás añadiendo n puntos por arriba, n puntos a la derecha y un punto más, eso es 2n más 1, que es justo el siguiente número impar. Y con esto, ojo, hemos sacado una cosa muy maja. Tenemos un resultado que igual a priori no se nos hubiera ocurrido nunca jamás cómo hacer de manera directa, pero que si lo hacemos así, como por decirlo así, pasito a pasito, sí que se entiende. Y esta es la gran potencia de la inducción. Y en general, esta es la gran potencia de la demostración, que con argumentos complicados o sencillos, al final somos capaces de obtener verdades absolutas, que ahora además dará igual qué número pongamos, siempre se cumplirá. Porque las demostraciones siempre se cumplen. Pues ahora sí, llegamos al gran final de este programa de la demostración, en el que esperemos que os haya quedado claro, que lo que os llevéis a casa en este final de programa sea que entendáis por fin qué es eso de demostrar en matemáticas. Que siempre hablamos de que las cosas hay que demostrarlas, pero bueno, hoy nos hemos acercado un poquito ya a verdaderamente qué significa demostrar y también a cómo se hace. Tenéis ahí un pequeño kit de herramientas básicas con ejemplos, espero, sencillitos, bueno, para que podáis comprender, pues eso, cómo los matemáticos nos enfrentamos a las demostraciones, qué significa demostrar y cómo llegamos a construir esas verdades matemáticas que son para siempre. Y eso, sobre todo una especie de mano tendida en el sentido de que, aunque quizás en alguna demostración os hayáis perdido, es la cosa más normal del mundo. Todos nos hemos perdido en las demostraciones. Más veces te pierdes que te encuentras. Pero aún así no pasa nada. Lo que os tenéis que llevar es esa idea de que los matemáticos trabajamos de una manera muy, muy, muy rigurosa. De hecho, este programa forma una especie de paquete con el programa anterior, que es el programa de la definición. Y con esos dos, lo que os lleváis es una idea general, pero también llegando a ejemplos concretos de cómo te tienes que expresar. Que tienes que primero definir muy, muy, muy bien tus conceptos, que no haya ningún tipo de posible ambigüedad, y que luego a la hora de decir que algo es cierto, que algo existe, de hacer una proposición, no vale con solamente enunciarla, sino que también hay que demostrarla, y que ese es un camino tormentoso, pero también muy fructuoso.
Y con todo esto, pues bueno, yo me voy bastante contento. Creo Yo que también. nos hemos metido en una parte bastante pura de las matemáticas que Sí. lamentablemente no se suele ver y dejamos un poco que los chavales y la gente que aprende matemáticas haga un poco lo que le dé la santa gana mientras más o menos lleguen al resultado. Y no, es decir, esto por detrás es todo un mundo mucho más, a mi parecer, bonito, Ujú. interesante y que a la gente la enriquece.